Y como les anunciaba desde el inicio de esta transmisión y un poco antes de esta cápsula, nos acompaña aquí en el estudio y nos da mucho gusto recibir a Mariana Bermúdez. Ella es defensora de derechos humanos y actual directora general del Centro Vitoria, justamente para hablarnos de este tema, cómo nos encontramos en materia de juventudes y derechos humanos en nuestro país. Muy buenos días, Mariana. Hola, buenos días, Nancy. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Pues muchas gracias por recibirnos en tu programa para hablar pues de este tema tan importante desde el centro. Y justo preguntarte, Mariana, sobre en qué momento nos encontramos en nuestro país, porque pareciera que siempre hay avances, pero también siempre hay retos por afrontar. Ustedes tienen un trabajo muy importante con jóvenes, sobre todo jóvenes que se quieren acercar al conocimiento de sus derechos humanos, de cómo ejercerlos, cómo exigirlos, y generalmente pues hay temas que desde la adultez no alcanzamos a ver o no percibimos como lo perciben justamente adolescentes, jóvenes que están pues en este proceso también de autoconocimiento y de reconocerse en un país o en un planeta que no necesariamente está preparado para sus necesidades. Pues mira, yo creo que el tema de juventudes es muy amplio y muy diverso, empezando por cada uno de los ámbitos en donde se desarrollan o nos desarrollamos todavía como juventudes, ¿no? Por acá a veces nos gustaría decir que, bueno, la juventud, como por ahí decimos, ¿no? No es solamente un número, pero al final sí lo es, ¿no? Porque ese número en temas etarios nos condiciona dentro de un sistema, ¿no? Como bien decías, como bien dices, no es solamente una cuestión de no estar preparados, sino es un tema de reconocimiento. ¿Cómo es que reconocemos a las juventudes dentro de nuestros espacios? ¿Cómo es que les damos esa voz? ¿Cómo es que les dotamos de esos saberes? ¿No? Que también tiene, que es una cosa que pasa con las juventudes, pero que también pasa con las niñeces, ¿no? Entonces, si no hay un reconocimiento, es difícil que podamos identificar cuáles son sus problemáticas, cómo las abordamos, ¿no? Desde qué lugar las abordamos y cómo es que ahora pensamos este mundo en donde estamos, pues, todas las personas, no solamente en términos de, digamos, de leyes, ¿no? Que es muy bonito a veces colocarlo en una ley y decir, bueno, sí, estamos todos, todas, todes, pero entonces, ¿cómo pasamos de la ley a la acción, ¿no? Entonces, definitivamente el tema de juventudes ahora creo que es algo que si bien el gobierno ha retomado y ha puesto ahí un foco, aún falta mucho por hacer. No es solamente un tema de cambiar las reformas educativas, no es solamente un tema de implementar programas que si bien les ayuda o nos ayuda, ¿no?, a tener experiencia, eh, tiene que trascender. Tienen que trascender todas estas políticas en donde las juventudes no solamente son personas a las que hay que asistir, a las que hay que atender sus necesidades, sino caminar con ellas y transformarlas en conjunto, ¿no? Dotarles de esa agencia que tienen dentro de los espacios. Y justo sobre esta agencia que mencionas al final, ¿cómo se puede acompañarlos? Es decir, ¿cómo generar espacios que sean acordes a su visión de vida, a sus propias autorreconocimientos y cómo hacer un país donde transitemos todos, o sea, con respeto, con este acompañamiento también a la búsqueda de identidades, que me parece ahí también hay un punto que todavía no logramos percibir o no logramos acompañar con cierta digamos, también con cierto respeto, ¿no? Que tiene que ver no solo eh, con su reconocimiento, con su vestir, con sus grupos sociales, quizá los vemos como muy alejados, como muy apartados, como hazte para allá para que yo no tenga que enfrentarme a ti, Sí. ¿no? Como todas estas diferencias, ¿no? Incluso te escuchaba decir todes, a mí todavía me cuesta, por ejemplo, incluirlo en el lenguaje periodístico, esta palabra que es ya más incluyente que pues sí, son las personas que no se reconocen en los géneros como los conocemos, ¿no? Masculino, femenino, Ujú. todo esto. ¿Cómo podemos avanzar también como sociedad? Creo que, bueno, desde acá es un tema de mucha reflexión, ¿no? Porque vaya, si bien acompañamos a juventudes o todavía gente del centro, somos personas jóvenes, ¿cómo es que
hacemos ese acompañamiento, ¿no? Y cómo pasamos a lo intergeneracional, ¿no? Cómo es que nos vamos reconociendo entre todas las personas. Y es muy cierto que también es un cambio generacional que me voy a atreverlo a decir, pero sí es una brecha muy grande. Creo que el hecho de que haya habido una pandemia y que nos haya ido la digitalización de los espacios, ¿no? De la vida, de cómo incluso nos relacionamos entre las personas, creo que fue una brecha que cambió totalmente las dinámicas, pero que además, a la par, cuando regresamos de la pandemia, tenemos todavía un contexto de violencia. Entonces, ¿cómo es que puedes tú crear esas relaciones con el resto de las personas cuando no solamente no sabemos cómo interactuar, sino que además, pues hay todavía condiciones de violencia, de precarización, de un montón de cosas y de elementos ahí que difícilmente vamos a poder atender uno a uno porque atiende a un contexto estructural, pero que definitivamente creo que una de las cosas que desde el centro hemos puesto en marcha y que nos parece importante es justo cuestionar cómo es que miramos a las juventudes, ¿no? Si las miramos solamente en esas personas que miran los TikToks y entonces todo lo tenemos que hacer en TikToks, ¿no? Todo lo tenemos que hacer en cápsulas, ¿no? Vaya, un poco ahí. O cómo es que todavía les gusta el papel, ¿no? Por ahí en algún momento salía el asunto de, pero no hay que darles cosas en papel porque ya no les gusta el papel, ¿no? Bueno, quizás no es una cosa que nos guste o no, sino de las transformaciones en que vivimos, yo creo que principalmente en la pandemia. Y el tema de la entidad justo se rompió, ¿no? No solamente hay una ruptura del tejido social por la violencia, sino por esa falta de interacción, ¿no? Pensar en todas las personas que vivieron 3, 4 años de su escolaridad y se perdieron un montón de cosas, ¿no? Que desde las reuniones con las amistades, que los cumpleaños, ¿no? Pensando, por ejemplo, en aquellos que transitaron la primaria, ¿no? Que pasaron de la primaria a la secundaria, no tuvieron su fiesta de graduación, ¿no? O de la secundaria a la preparatoria, no vivieron esas transiciones. Entonces, ¿cómo es que podemos acompañar, ¿no? Imaginar desde nuestra persona todo lo que eso nos impactó en experiencias y entonces, ¿qué significaría el que no las hubiéramos tenido, ¿no? ¿Qué significaría el no haber podido conversar cara a cara con otra persona, el haberle robado el lonche a alguien más, ¿no? Entonces, creo que esas son de las cosas que ahora quizás como personas adultas nos puede costar un poco de trabajo imaginar porque ya las vivimos, ¿no? Pero creo que justo desde ahí comienza un poco en cómo podemos imaginar que esa persona ahora está viviendo y que quizás poder desmontar estos prejuicios de cómo tienen que ser las juventudes, ¿no? Que no siempre tenemos que ser alegres y nos guste hacer todo, ¿no? Sino que, bueno, pues también la pandemia nos vino a colocar otras cosas que sucedían en casa, que siguen sucediendo en la sociedad, y que creo que es buen momento, no solamente para las juventudes, sino como sociedad, repensar un poco cómo es que nos estamos acompañando en general y darle ese lugar a las juventudes, preguntar, ¿no? ¿Cómo es que se sienten? ¿Cómo es que les gustaría el mundo, ¿no? Ahora creo que en este mundo caótico es muy difícil recuperar la esperanza. Pensar en, vamos a tener eh, un mundo en donde tengamos muchos árboles, ¿no? Y vemos cada vez construcciones al lado de nuestras casas. O donde vamos a obtener justicia. Y bueno, ahora hay un paro a la reforma judicial que afecta muchos casos, ¿no? Para mucho. Entonces, creo que nos toca justo desde ahí repensar ahora las juventudes que estamos en esa posición de transformación, que podemos mirar hacia ese horizonte político, cómo es que lo imaginamos y que desde nuestra realidad ahora, como juventudes, con todo lo que nos atraviesa, cómo podemos organizarnos y decir, este es mi granito, ¿no? No necesito cambiar toda mi realidad, pero sí puedo aportar informándome, sí puedo aportar diciendo qué me gusta, qué no me gusta y cómo es que imagino ese mundo. También, bueno, ahora que mencionabas el tema de la pandemia de COVID-19 y cómo afectó sobre todo a estas juventudes, a estas niñeces, ¿no? Que
transitaron pues etapas importantes de su vida en encierro, y además muchos de ellos quizá en situaciones de violencia doméstica que también fue muy fuerte. Hay una parte que me interesa mucho conversar sobre sus derechos humanos, que tiene que ver con el hecho de que no les reconocemos en sus fragilidades, porque como que para nosotros sí, las juventudes tendrían que ser siempre alegres, no vulnerables, no depresivas, y que entonces se anula su derecho a la tristeza o incluso se invisibiliza cuando tienen un tema de depresión clínica, ¿no? Entonces ahí cómo se pudiera transitar a que tengan este derecho a la salud mental también incluida, y la salud en todo sentido, ¿no? Cómo se puede acompañar no solo desde la sociedad o no solo desde lo que podemos cambiar en nuestro ámbito más inmediato con los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes voy a decir ahora, que están ahí en nuestro círculo familiar, sino en general, pues con todas las juventudes y también desde las propias políticas públicas. Yo creo que es un tema bien complejo. No solamente, creo que no estamos preparadas, ¿no? Preparados, preparadas para poder atender ese tema en general. Eh, Pensando un poco que pasamos de no hablar de ese tema a pasar rotundamente a ese tema. Y cómo nos atraviesa de una manera personal, cómo es que entonces nosotras, nosotros podemos identificar qué es lo que está pasando, primero en nuestra persona y después cómo acompañar con la otra persona, ¿no? Pensar en cómo fue nuestra crianza, en cómo nos han enseñado a que hay que estar, ¿no? Y creo que pues eso ya nos involucra en una cultura mexicana que siempre la vivimos desde la alegría, que siempre es como, incluso pensemos en el Día de Muertos, ¿no? O sea, que podría ser en otros países una fecha como muy solemne, muy triste, y ahora entonces en la cultura mexicana nos gusta celebrar y nos gusta recordar y cómo, en dónde dejamos esa parte de la tristeza y cómo la afrontamos como sociedad, ¿no? Y creo que desde ahí pues hay muchos retos que hay que desmontar desde lo cultural para poder reconocer que hay un problema, pasar a decir, bueno, ¿cómo es que atendemos este problema de la salud mental? ¿No? Y que creo que es muy importante hablarlo de manera personal, en cómo te atraviesa a ti personalmente para saber cómo puedes acompañar a la otra persona, pero creo que también es un tema que algunas compañeras, principalmente feministas, dialogan, ¿no? Que no es una cuestión personal, individual, sino también colectiva, que ha venido desde hace mucho tiempo, ¿no? Es una fractura social que no hemos logrado sanar y que por eso pues también se continúa reproduciendo la violencia, ¿no? Y entonces, perdón, ¿cómo es que como sociedad podemos aportar a eso? Entonces, me parece que son muchos retos y que si de por sí tenemos un sistema muy deficiente en temas de salud, aunque es uno reconocido como uno de los mejores a nivel mundial, definitivamente en términos de gestión nos falta mucho para avanzar. Y creo que como poco se le ha colocado a la salud como un tema importante en general, ahora colocar a la salud mental me parece que es un proceso en el que todavía estamos, que es muy bueno que se haya reconocido porque me parece que puede generar bastantes cambios, nos puede humanizar más, pero que también es cierto que nos hace falta mucho por aprender, mucho por dialogar y por saber cómo es que podemos pasar desde lo comunitario, ¿no? Desde la familia a dialogar, a encontrarnos, a decir, bueno, ¿cómo te sientes, no? Y tratar de no juzgar a otra persona por lo que está atravesando, sino pensar en cómo es que podemos acompañar. Y creo que en ese sentido es muy importante tener esos diálogos cercanos con las juventudes y con las niñeces para prevenir, por ejemplo, pues temas de abuso, ¿no? Y sobre este tema último que tocas, en torno a los abusos, las violencias también que enfrentan las juventudes, ¿cómo abordarlo desde un punto de vista de derechos humanos y también desde el respeto, ¿no? Porque muchas personas, sobre todo adolescentes jóvenes, no saben cómo hablarlo,
O sea, no saben cómo transmitir esa realidad que puede ser abusos o experiencias violentas en ámbitos donde necesariamente tendría que haber seguridad, por ejemplo, la casa, el hogar, pero también la escuela. Y hay otras violencias ya todavía más estructurales, ¿no? Como las que tienen que ver con el crimen organizado y Ujú. toda esta, pues sí, situación que vivimos en nuestro país con todo el tema del narcotráfico y su ejercicio de la violencia. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a este tema con los jóvenes y los adolescentes? Creo que uno de los elementos muy importantes que hay que tener en cuenta es reconocer cuáles son nuestros derechos humanos. Si no sabemos cuáles son nuestros derechos humanos, poco vamos a poder saber qué es lo que podemos exigir, a qué es lo que tenemos acceso, cómo es que podemos tener acceso y por qué eso es importante que se nos garantice, ¿no? Y creo que es una de las apuestas que al menos desde el Centro de Victoria nos parece importante seguir impulsando. Quizás ya para las personas más adultas podrán reconocer el tema de derechos humanos y decir, yo sé que estos y estos son mis derechos humanos, ¿no? Pero para quienes apenas van iniciando en incidir en estos espacios más sociales, en incidir en la vida pública, ese tema puede sonar muy complejo, ¿no? O imaginarnos cosas que quizás no es que sean erróneas, pero quizás tienen otro sentido, ¿no? Y me parece que es uno de los elementos bastante importantes es poder colocar la promoción de derechos humanos para que las personas se enteren cuáles son sus derechos humanos y así puedan incidir y reconocer en sus realidades, este derecho no me está siendo garantizado. ¿Cómo es que yo me puedo acercar y garantizar mi derecho? Si yo en mi colonia no tengo agua, ¿por qué tendría que tener agua? Porque es mi derecho humano. Entonces, creo que ese es como una de las apuestas fundamentales, que la gente se informe, que informemos también a la gente quienes hacemos trabajo desde sociedad civil, quienes estamos en la defensa de derechos humanos, poder compartir esa información y que al final también a las instituciones les corresponde mucho el poder colocar eh, el tema. Si bien la institucionalización de los derechos humanos es importante porque el Estado es quien debe de garantizar estos derechos humanos, poco se puede hacer si en tema de reconocimiento, en tema de protección, hay una banalización o la gente no, incluso que está en gobierno, no sabe qué son los derechos humanos. Entonces es importante fomentar esa cultura y de ahí pues se desprenden otros procesos, como la no discriminación, ¿no? Una cultura de paz, una cultura en donde podamos dialogar y que pues a través de la cultura de paz, de la no discriminación, es que podemos llegar a estos espacios de respeto. Me parece que son elementos importantes a colocar ahí. También en digamos que en el reconocimiento de las necesidades que tienen las juventudes, pues también pasa por el tema económico. Hay muchos asuntos que quedan todavía pendientes, derivados pues de una precarización brutal que se vivió en los sexenios pasados, ¿no? El hecho de que se despojara a las futuras generaciones de los derechos sociales, por ejemplo, ¿no? Tener acceso a pues estos derechos a la vivienda digna, a un trabajo digno, salario digno, también pensiones, pues ya lo estamos viviendo en nuestros días. Los que eran niños en aquella época y ahora somos adultos, pues vivimos ya, digamos, en carne propia estas pues dificultades derivadas de esa precarización de la vida. Pero también hay otro asunto de cómo acompañar a las nuevas generaciones para que no pasen por esas mismas situaciones de precariedad. Desde ese punto de vista, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer mucho y poco, dependiendo, creo yo, de la organización que haya. Definitivamente estamos viviendo en un momento no solamente nacional, sino internacional, eh, en donde la economía cada vez va más en picada, de las desigualdades y las brechas económicas son mucho más amplias y mucho más visibles en nuestras realidades. Y pues en gran parte los estados no sé qué tanto estén apostando por economías sostenibles. Si bien hay muchas políticas
mucha creación de programas, pensar esos programas hacia dónde están dirigidos. Y si nos ponemos a analizar, pues son programas asistenciales que no están realmente transformando y que cuando se acaba el plazo del programa, pues dejas a las personas ahí sin poder hacer, ¿no? Pensemos en algunos de esos programas que están dirigidos hacia las juventudes, que si bien les apoyan durante un año, pueden adquirir mucha experiencia, ¿no? Ese año puede ser sumamente fructífero para las juventudes, para terminar sus estudios, para pagar sus becas, las deudas con la escuela, lo que sé que está pasando, pero después, ¿qué pasa? Esa experiencia se reconoce en otros espacios, ese programa realmente transforma las realidades de las juventudes o solamente transita las realidades de las juventudes. Y creo que es ahí donde tendríamos que apostarle a cambiar las políticas, no solamente laborales, sino también económicas, que permitan ser sostenibles. Porque mucho se habla, sí, de derechos laborales, de derechos sociales, que son sumamente importantes, que son fundamentales para poder pensar en cómo construimos esas políticas, pero también pensar en qué pasa después de esas políticas. ¿Cómo es que están construidas esas políticas? Si solamente van a colocar los derechos para hacer un check-in o si van más allá a transformar y hacer economías sostenibles, ¿no? Ahora, recordaba, por ejemplo, mucho se colocaba en los debates el sistema de cuidados. ¿Cómo es que eso va a empatar en un sistema económico que es sumamente devorador capitalista, donde las oportunidades son cada vez más reducidas, pero en donde enfrentamos todo este contexto de violencia, de precarización, de que el dinero, por más que suba el salario, menos te alcanza, y que tiene que ver pues eso, con un contexto global que al final es complicado poder transformar, pero creo que la organización política, la organización social puede ayudar mucho a transformar estas realidades que no nos gustan, pero que sí podemos cambiar hacia donde miramos esos horizontes más dignos. Finalmente, en el propio Centro Victoria tienen una escuelita que es un programa justamente para acercar a las juventudes a sus derechos humanos, que los conozcan, que los exijan, que los ejerzan. ¿De qué se trata este programa y cómo se puede, nuestra audiencia acercar a ustedes? ¿Es presencial? ¿Se puede hacer en línea? ¿Cómo está pensado? Bueno, este es el espacio de formación para juventudes defensoras que se ha renombrado Miguel Conchamalo, porque bueno, este es un espacio que se creó a través del fundador, no solamente de la organización, sino también de esta apuesta política, ¿no? Por las juventudes, quien pues falleció el año pasado y nos pareció importante poder recuperar su pensar, su apuesta política en esta escuela en la que lleva 22 años de existencia. Esta es una escuela que está dirigida principalmente para juventudes de 18 a 29 años, pero a veces hacemos unas excepciones ahí a los 30, 31, ¿no? Porque nos parece importante que las cosas que se dialoguen ahí puedan expandirse. Es un espacio en donde tratamos de ponernos a dialogar, de poner algunas cosas en el centro, no solamente de nuestras realidades, sino de cómo es que vivimos esta defensa, imaginamos esta defensa de derechos humanos y colocar también ahí, pues si los derechos humanos son el fin o el medio para esas condiciones de vida dignas. Y es un espacio en donde pues tratamos de colocar diversas miradas desde distintos horizontes, regiones, ponentes, experiencias. Y por ahora es una escuela que es presencial aquí en la Ciudad de México, que invitamos pues a las juventudes de la región centro a que puedan participar. Sin embargo, nos parece importante y por ahí estamos ya tratando de imaginar cómo es que podemos encontrarnos con esas otras juventudes que viven en otros espacios, ¿no? Es un programa que nos parece que no tiene que ser exclusivo de la ciudad, sino que tiene que llegar a otros espacios y no por recaudar más audiencia, sino porque los diálogos que están teniendo las juventudes en ese espacio son sumamente importantes para pensar cómo podemos transformar las realidades. Y es una realidad que nos acota a una ciudad en donde, en teoría, somos garantes de derechos, en una ciudad donde es bastante progresista en temas de derechos humanos,
Y nos parece importante que estos esfuerzos y estos diálogos puedan llegar a otras juventudes en claves de herramientas, en claves de encuentros, en claves de saber también qué están pensando por allá y qué derechos no están garantizados, y si están garantizados, de qué manera están garantizados, y si nos gusta que estén garantizados de esa forma. Entonces creo que es un espacio bastante rico que se da de manera anual. Ahora la convocatoria ya cerró, ya estamos en ese proceso, ¿no? Ya pudieron colocar a algunas de las personas que forman parte de esta generación, pero para quienes nos sintonizan, juventudes o no juventudes, que puedan eso, como pasar la voz. El siguiente año estaremos lanzando de nuevo la convocatoria, como lo hemos hecho desde hace 22 años, en donde pues invitamos que las juventudes puedan sumarse a estos espacios, puedan colocarnos las problemáticas y esperando que podamos conectar con otras juventudes en los distintos lugares y regiones del país. Mariana, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana y que hagas esta invitación a nuestra audiencia. Nada más para despedirnos, su página de internet, sus redes sociales. Sí, claro, pues nos pueden encontrar como Centro Victoria MX en Twitter, bueno, X, Facebook, Instagram, y bueno, pues por ahí traemos también algún contenido. Y nuestra página web es www.derechoshumanos.org.mx, y pues muchas gracias por este espacio, por colocar ahí una pequeña realidad de lo que está pasando a las juventudes, y gracias Nancy y al equipo por el espacio. Muchas gracias, Mariana.